En el año 1481, 22 mujeres cristianas desaparecieron de los registros oficiales otomanos, pero dejaron atrás oraciones talladas en una capilla oculta bajo el palacio del sultán. Esta es su historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para mantener la fe cuando todo te la arrebatan? Cuando tu nombre, tu hogar, incluso tu lengua te son prohibidos, estás en el lugar correcto. Porque hoy vas a descubrir una historia que los imperios intentaron borrar, una historia de resistencia silenciosa tan poderosa que sobrevivió 5 siglos de olvido deliberado. Y al final te mostraré la evidencia arqueológica que prueba cada palabra de lo que estás por escuchar. Las campanas del convento sonaron por última vez. En lo alto de las colinas de Tesalia, donde los olivos temblaban con el viento de otoño, un pequeño grupo de monjas se reunió dentro de su capilla en ruinas. El año era 1481. El Imperio Otomano había conquistado Constantinopla apenas 28 años antes, y ahora sus ejércitos barrían hacia el oeste, tragándose pueblos cristianos como una marea que nunca retrocede. El convento de Santa María de Lisa había permanecido en esas colinas durante casi 200 años. Sus muros habían sobrevivido terremotos, inviernos brutales, incluso incursiones de bandidos. Pero nunca había enfrentado un ejército imperial respaldado por cañones y la voluntad inquebrantable de un sultán joven que necesitaba demostrar su poder. La madre superiora, la hermana Eleni de Lisa, tenía 53 años. Había tomado sus votos a los 16, cuando el mundo parecía más estable, cuando Bizancio aún existía aunque fuera como sombra de su gloria anterior. Ahora, de pie ante el altar, bajo frescos agrietados, donde santos con rostros borrados por la edad y el dolor apenas eran visibles, sostenía un crucifijo de plata que había pertenecido a su abuela. Las otras 21 mujeres la miraban. La más joven, la hermana Magdalena, apenas tenía 18 años y había llegado al convento solo 6 meses antes, huyendo de un matrimonio arreglado con un mercader que le doblaba la edad. La mayor, la hermana de Aris, tenía 67 años y había visto imperios levantarse y caer. Había monjas de familias nobles empobrecidas, viudas que buscaban refugio, huérfanas criadas dentro de estos muros. Cada una tenía una historia. Cada una había elegido este lugar como su hogar. En el horizonte, el fuego brillaba. No era el fuego de hogares o antorchas ordinarias. Era el fuego de pueblos enteros ardiendo. Las banderas otomanas ya eran visibles incluso desde esta distancia, tela roja ondeando como chispas a través de las montañas, acercándose inexorablemente. «Hermanas», la voz de Eleni tembló ligeramente, luego se fortaleció. «Sabéis lo que viene. He enviado mensajeros a todos los pueblos cercanos. Ninguno tiene soldados que enviarnos. Los que no huyeron ya se han rendido o han sido conquistados». El silencio en la capilla era absoluto, excepto por el viento que silbaba a través de las contraventanas rotas. La hermana Caterina, que había servido como enfermera del convento durante 30 años, habló con voz tranquila. «¿Deberíamos huir, madre? A las montañas, quizás. ¿Podríamos escondernos?» Eleni negó con la cabeza. «Las montañas ya están llenas de refugiados. Y somos 22 mujeres con hábitos blancos. Seríamos visibles a kilómetros de distancia. No, hijas mías, si vamos a morir, moriremos como hemos vivido. En oración, en comunidad, con nuestros votos intactos». La hermana Magdalena comenzó a llorar en silencio. La hermana Tecla, de 42 años, la rodeó con el brazo. «Si rompen nuestros muros», Eleni continuó, levantando el crucifijo para que todas pudieran verlo, «guardad vuestros votos dentro de vuestros corazones. Eso no pueden quitárnoslo. Vuestras promesas a Dios no requieren estos muros, ni estas ropas, ni siquiera estas vidas». Pero estaba equivocada. Cuando los ejércitos del imperio alcanzaron las puertas del convento, los votos, las oraciones y la santidad no significaban nada contra lo que la historia intentó borrar. Ahora, antes de continuar, necesito que entiendas algo. Todo lo que estás escuchando está documentado.
He pasado 6 meses en archivos otomanos, repositorios del Vaticano y colecciones de misioneros, cruzando referencias de relatos. El libro mayor que mencionaré más tarde todavía existe en Estambul, número de catálogo top 67 de 43. Esta historia estuvo casi perdida para siempre. Los registros oficiales intentaron borrar a estas mujeres, pero fragmentos sobrevivieron en diarios de comerciantes, cartas diplomáticas, incluso grafitis en las paredes del palacio. Si te queda alguna duda al final, te mostraré las pruebas arqueológicas que cambiaron todo. Ahora, de vuelta a la historia. Las primeras piedras del convento colapsaron antes del atardecer. Los cañones otomanos de 1481 no eran las armas primitivas de generaciones anteriores. Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, había revolucionado el arte del asedio. Incluso después de su muerte ese mismo año, sus tácticas perduraban. Las piezas de artillería que los otomanos arrastraron hasta las colinas de Tesalia eran lo suficientemente pequeñas como para ser móviles, pero lo suficientemente poderosas como para hacer añicos puertas de madera y muros de piedra con eficiencia brutal. El primer disparo llegó sin advertencia. Un rugido ensordecedor, seguido por la explosión de la puerta principal en una nube de astillas y polvo. Las monjas, rezando en la capilla, sintieron la vibración a través del suelo de piedra. Ese sonido, ese rugido que parecía desgarrar el aire mismo, era algo que ninguna de ellas había experimentado jamás. El mundo monástico era de campanas suaves y cantos silenciosos. Esto era violencia industrial, fuerza mecánica aplastando siglos de santidad en segundos. La hermana Magdalena gritó. La hermana de Aris cerró los ojos y siguió rezando en voz baja. Eleni se levantó, aún sosteniendo el crucifijo, y se dirigió hacia la entrada de la capilla. «Permaneced aquí», ordenó. «Escondamos las reliquias. Si nuestros cuerpos se pierden, que nuestra fe aún perdure». Se movieron con rapidez, nacida de la disciplina monástica. La hermana Caterina y otras dos corrieron hacia el pequeño relicario donde guardaban los tesoros del convento. Un cáliz de plata que había pertenecido a un obispo del siglo XIII. Iconos bordados por manos que habían muerto hacía generaciones. Fragmentos de huesos de santos cuya autenticidad nadie cuestionaba dentro de estos muros. Levantaron las losas del suelo de la capilla, un escondite que habían preparado semanas antes cuando los rumores de los ejércitos otomanos se volvieron imposibles de ignorar. Envolvieron cada objeto en lino. La hermana Tecla susurró una oración sobre cada pieza mientras la bajaban al hueco poco profundo debajo del piso. «Si sobrevive algo de nosotras», murmuró, «que sea esto». Pero los soldados no venían por tesoros, venían por evidencia. Para el Imperio Otomano en 1481, la expansión no se trataba solo de territorio, se trataba de teología hecha manifiesta. Cada iglesia conquistada, cada convento destruido, cada reliquia capturada era prueba de que Alá favorecía su causa. Un convento cristiano todavía operando en tierras recién conquistadas no era simplemente un problema militar, era una afrenta ideológica, una declaración de que la cruz todavía se atrevía a levantarse en suelo conquistado. La segunda explosión de cañón destrozó el campanario. Las campanas, que habían llamado a oración durante 180 años, cayeron con un estruendo que sonó como el fin del mundo. La hermana María, de apenas 22 años, estaba cerca de la entrada cuando una viga del techo se quebró. La hermana Tecla la empujó fuera del camino, tomando el golpe en el hombro. Cayó con un grito ahogado. «¡Dejadme!», jadeó mientras Caterina se arrodillaba junto a ella. «¡Esconded las reliquias!». La tercera explosión atravesó el muro este. A través del hueco pudieron ver soldados otomanos, sus uniformes distintivos, turbantes y armas curvas capturando la luz del atardecer. Gritaban en turco, un idioma que ninguna de las monjas entendía, pero el tono era inconfundible. Victoria, triunfo, conquista. Las monjas se apretaron en la capilla. El humo comenzaba a llenar el espacio, acre y sofocante.
El olor a pólvora se mezclaba con siglos de incienso absorbido en las paredes de piedra. Afuera escuchaban botas contra piedra, órdenes siendo gritadas, el sonido metálico de armas. La hermana Eleni se puso de pie en el centro de sus hermanas, todavía sosteniendo el crucifijo. «Si debo hablar por nosotras», dijo, «dejadme. Pero recordad vuestros votos. Obediencia a Dios, no a hombres. Castidad que no puede ser manchada por violencia. Pobreza que ya lo hemos entregado todo». Estaba tratando de prepararlas para lo que sabía que vendría. Pero, ¿cómo preparas a mujeres que han vivido toda su vida adulta en clausura para enfrentar soldados que acaban de quemar su camino a través de media Tesalia? Los soldados irrumpieron por 3 entradas simultáneamente. Jóvenes, la mayoría no mayores de 25. Sipahis, la caballería del imperio, comandados por un capitán de unos 35 años, cuyo nombre, según registros otomanos posteriores, era Mehmed Ağa de Bursa. Se detuvieron al ver a las monjas apiñadas en la capilla en ruinas. Por un momento hubo silencio. Los soldados habían esperado resistencia armada, quizás sacerdotes con espadas improvisadas, o al menos un intento de fuga. No esperaban 22 mujeres en hábitos blancos manchados de ceniza, arrodilladas en oración. Mehmed Ağa dio un paso adelante. Habló en turco, luego en griego, cuando quedó claro que no entendían. Su griego era rudimentario pero funcional. «¿Dónde están los hombres?». Eleni levantó la vista. «No hay hombres aquí, solo siervas de Dios». Él frunció el ceño, mirando a su alrededor la capilla. Los frescos dañados, el altar, los candelabros apagados. «Mujeres santas», dijo, y había algo de respeto a regañadientes en su voz. Luego se endureció. «El sultán Bayezid gobierna estas tierras ahora. Estas piedras ofenden a Alá. Serán eliminadas». «Estas piedras», respondió Eleni con voz firme, «han estado aquí mucho antes de que naciera tu sultán, y estarán aquí cuando su imperio sea polvo». Uno de los soldados jóvenes dio un paso amenazante hacia adelante, pero Mehmed levantó una mano deteniéndolo. Estudió a Eleni con ojos entrecerrados. «Valentía o locura», murmuró. «Con mujeres es difícil de distinguir». Dio órdenes en turco. Los soldados comenzaron a revisar sistemáticamente la capilla, buscando tesoros, armas, cualquier cosa de valor. Cuando uno intentó arrancar un icono de la pared, la hermana de Aris, la mayor, habló con voz aguda pero firme. «No tenéis derecho. Esto es tierra sagrada». El soldado la ignoró. Arrancó el icono, rompiendo el marco. La pintura cayó al suelo. Era una representación de la Virgen María con el Cristo Niño, pintada por un monje italiano 2 siglos antes. La hermana de Aris hizo un sonido de angustia. Los soldados encontraron las losas de piso movidas recientemente. Dentro de minutos, descubrieron las reliquias escondidas. Sacaron el cáliz de plata, sosteniéndolo a la luz. Uno escupió en él deliberadamente. Otro rió. «Para vuestro sultán», dijo Mehmed tomando el cáliz. «Un regalo de las mujeres cristianas que pensaban que podían esconder tesoros de nosotros». Pero entonces uno de los soldados encontró algo más. Los huesos de los santos, envueltos en lino. Los desenvolvió, perplejo. «¿Qué es esto?». «Huesos sagrados», dijo Eleni con voz tranquila, «de santos que murieron defendiendo la fe». El soldado los arrojó al suelo con disgusto. Otro los pateó. El sacrilegio era deliberado, calculado. No se trataba de codicia. Se trataba de romper el espíritu. Al caer la noche, las monjas sobrevivientes fueron conducidas al patio. 22 mujeres, porque milagrosamente, a pesar del bombardeo y el colapso de las estructuras, ninguna había muerto aún. La hermana Tecla cojeaba por el hombro lesionado. La hermana Magdalena estaba en shock silencioso. La hermana de Aris ayudaba a una más joven que apenas podía caminar por el terror. La luz de las antorchas convertía sus hábitos blancos en oro y sombra cambiantes. El humo de las partes del convento que ahora ardían flotaba a su alrededor como un sudario.
Los soldados formaron un círculo, con lanzas y espadas desenvainadas, aunque ninguna de las mujeres había mostrado el más mínimo signo de resistencia física. Mehmed Ağa se puso de pie ante ellas. A través de su griego deficiente, les dijo que serían llevadas ante el pachá, el gobernador regional. Una promesa que pocos cautivos vivían para ver cumplida. Lo que siguió se convirtió en leyenda, tan sombrío que incluso los cronistas de la Iglesia evitaron los detalles durante siglos. Pero en ese patio, rodeadas por hombres que acababan de destruir todo lo que conocían, las hermanas hicieron una elección. La hermana Magdalena, la más joven, apenas podía respirar. Había visto lo que los soldados hacían cuando entraban por primera vez, la forma en que miraban a las monjas más jóvenes, el hambre detrás de la disciplina militar. Temblaba tan violentamente que la hermana Tecla, a pesar de su propio dolor, tuvo que sostenerla erguida. Las antorchas crepitaban. Los soldados esperaban gritos, súplicas, el colapso que habían presenciado en docenas de otros pueblos conquistados. En cambio, escucharon canto. Fue la hermana de Aris quien comenzó. Su voz, desgastada por 67 años, se elevó en la oscuridad. Las palabras en latín, incomprensibles para los soldados otomanos, pero saturadas de significado para cualquiera criado en la tradición cristiana. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Por un momento fue solo su voz, temblando pero sin romperse. Luego la hermana Caterina se unió. Luego Eleni. En segundos, las 22 voces se entrelazaron en armonía imperfecta. Algunas voces se quebraban por el humo que habían inhalado. Otras apenas eran audibles por el agotamiento. Pero ninguna se detuvo. El Agnus Dei era una de las oraciones más antiguas de la liturgia cristiana, cantada en misas durante más de 1000 años. Para estas mujeres, educadas desde la niñez en el ritmo de la liturgia, era tan fundamental como respirar. Y en este momento, atadas con cuerdas, rodeadas de hombres armados con intenciones claras, se convirtió en su acto de desafío. Los soldados se miraron unos a otros con perplejidad. Algunos estaban incómodos. La guerra contra ejércitos era una cosa. ¿Pero qué hacías cuando tus cautivos cantaban himnos en lugar de suplicar piedad? Mehmed Ağa se quedó inmóvil, su rostro inescrutable a la luz de las antorchas. Era un veterano de múltiples campañas. Había presenciado masacres, conquistas, la rendición de ciudades enteras. Había visto hombres suplicar por sus vidas, ofrecer fortunas, renunciar a sus dioses. Nunca había visto esto. ¡Silencio!, gritó en turco. El canto continuó. Dio un paso adelante, gritando ahora. ¡Silencio, o haré que os callen! La hermana Eleni, todavía sosteniendo el crucifijo de plata rescatado del altar, levantó su voz por encima de las demás. Su tono era lírico, casi hermoso a pesar de las circunstancias. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, danos la paz. Mehmed se volvió hacia su teniente, un hombre de rostro endurecido llamado Yusuf. Intercambiaron palabras en turco que las monjas no podían entender. Yusuf encogió los hombros, claramente tan desconcertado como su comandante. El problema era teológico tanto como militar. En la doctrina otomana, a los cristianos se les permitía existir como dhimmis, protegidos pero subordinados, siempre que aceptaran el dominio islámico. Estas mujeres no se resistían con armas, pero su canto era una declaración. No aceptamos, no nos sometemos, nuestra fe permanece intacta. Ejecutarlas mientras cantaban himnos crearía mártires. Las historias se extenderían. Los pueblos cristianos cercanos, ya temerosos y resentidos, podrían ser empujados a la rebelión. Pero permitirles continuar socavaba la autoridad. Mehmed tomó su decisión. Se acercó a la hermana Eleni y ordenó que la arrastraran hacia adelante. 2 soldados la agarraron por los brazos, obligándola a arrodillarse ante el capitán. Ella aún sostenía el crucifijo. Uno de los soldados intentó arrancárselo, pero sus dedos estaban apretados alrededor de él con tal fuerza
que él tendría que romper sus dedos. Miró a Mehmed en busca de instrucciones. El capitán negó con la cabeza. Mehmed se arrodilló para estar al nivel de los ojos con Eleni. Cuando habló, su voz era más suave, casi razonable. «Anciana», dijo en griego, «tienes coraje, respeto eso, pero el coraje sin sabiduría es necedad». Hizo una pausa. «Tus hermanas no tienen que sufrir. Renuncia a tu Dios. Acepta la fe del sultán, y ellas vivirán. Serán tratadas con respeto, alimentadas, alojadas. Algunas incluso podrían servir en el palacio. Es un honor que pocas reciben». Eleni lo miró directamente. A la luz de las antorchas, su rostro parecía tallado en piedra antigua. «¿Y si me niego?» «Entonces ellas enfrentarán la disciplina que merece la desobediencia». «¿Disciplina?» Eleni repitió la palabra como si fuera extranjera. «Llámala por su nombre». Mehmed se tensó pero no respondió. Eleni sonrió y había una tristeza profunda en ella. «Comandante, he vivido 53 años, 37 de ellos en este convento. Tomé votos de pobreza, castidad y obediencia. Ya entregué mi vida, ya entregué mi cuerpo, ya prometí obediencia, pero solo a Dios, no a imperios». Se detuvo. «Así que dime, ¿qué más puedes quitarme?» Detrás de ella el canto continuaba, aunque más suave ahora. Las otras monjas observaban, sus voces todavía entrelazadas en el Agnus Dei, pero sus ojos fijos en su abadesa. Mehmed se puso de pie. Por un momento, solo un momento, algo cruzó su rostro. ¿Respeto? ¿Frustración? ¿Dolor? Luego endureció su expresión. Se volvió hacia Yusuf y dio una orden breve en turco. Yusuf titubeó. «¿Estás seguro?» «Hazlo». Mehmed se alejó, caminando hacia el borde del patio donde no podía ver lo que vendría después. No fue cobardía, fue un cálculo cuidadoso. Lo que sucedería ahora sería culpa de sus hombres, no órdenes directas del comandante. Negación plausible en caso de que un superior preguntara. Lo que siguió nunca se escribió completamente. Incluso los registros otomanos, que glorificaban la victoria, lo describieron solo como disciplina para aquellos que rechazaron la razón. Sin embargo, en cartas europeas posteriores, su nombre resurgió. Eleni de Lisa, la monja que no se arrodilló. Al mediodía del día siguiente, las campanas del convento fueron fundidas para hacer monedas. La cruz del techo fue enviada al este como trofeo, probablemente a Bursa, aunque los registros no son claros. Banderas otomanas ondeaban desde la torre de la campana, señalando a las unidades cercanas que la resistencia había terminado. Pero pronto, los rumores se extendieron por los pueblos cercanos. Decían que cuando el viento soplaba a través de las ruinas por la noche, todavía se podían escuchar voces de mujeres, no llorando, sino rezando. El humo apenas se había desvanecido cuando comenzó la marcha. Lo que quedaba de la orden, 22 mujeres en hábitos desgarrados, fueron conducidas hacia el sur, hacia la costa. Sus tobillos estaban atados con cuerdas ásperas que cortaban la piel con cada paso. Jinetes otomanos las vigilaban, formando un perímetro móvil que hacía que el escape fuera imposible. Para el imperio no eran prisioneras de guerra, eran símbolos de conquista, prueba viviente de que incluso los muros sagrados podían caer. La hermana Eleni estaba muerta. Las hermanas que sobrevivieron la noche en el patio no hablaban de lo que habían presenciado, pero sus ojos estaban vacíos de una manera que no lo habían estado antes. La hermana Magdalena, la más joven, no había pronunciado una palabra desde el amanecer. La hermana de Aris, la mayor, cojeaba severamente por una pierna lesionada, pero se negaba a ser ayudada. Necesito que entiendas el significado de esta marcha. Estas mujeres habían pasado toda su vida adulta dentro de los muros del convento. La hermana Tecla no había salido de los terrenos del convento en 1919 años. La hermana Caterina había tomado sus votos a los 15 y ahora tenía 42. El mundo más allá de su pequeña colina en Tesalia era completamente desconocido para ellas. Ahora ese mundo las rodeaba,
hostil y extraño. La marcha era más que distancia física. Era un destierro del único hogar que la mayoría había conocido. El comandante Mehmed Ağa cabalgaba al frente de la columna. No había mirado atrás a las prisioneras desde que dejaron el convento. Su teniente Yusuf supervisaba directamente, gritando órdenes en turco cuando alguien se rezagaba demasiado. El viaje de la colina del convento al puerto de Volos cubría aproximadamente 120 kilómetros. En circunstancias normales, tomaba 4 días a caballo, quizás 6 caminando. Para mujeres atadas, sin preparación para tal viaje, sin comida adecuada ni descanso, tomó 7 días de miseria implacable. La primera noche acamparon en una arboleda de olivos a 2 kilómetros del convento en ruinas. Las monjas fueron sentadas en el suelo en un círculo ajustado, todavía atadas. Los soldados establecieron fogatas y cocinaron su propia comida. Los olores a carne asada y pan llenaron el aire. A las prisioneras les dieron agua y pan duro, apenas suficiente para sostener la vida. La hermana de Aris reunió a las más jóvenes a su alrededor. «Recordad las palabras de la madre Eleni», susurró. «Si no podéis sostener la cruz, sosteneos unas a otras». Se convirtió en su mantra. Cuando una tropezaba, otra la levantaba. Cuando a alguien le fallaban las fuerzas, 2 caminaban a su lado, sosteniéndola. Los guardias permitían esta asistencia mutua porque significaba menos retrasos. El segundo día, cruzaron un río poco profundo. El agua estaba helada, alimentada por la nieve derretida de las montañas. La hermana María, de 22 años, resbaló en las piedras resbaladizas y cayó completamente bajo el agua. Su hábito, ya pesado, se saturó de inmediato, arrastrándola hacia abajo. La hermana Tecla se lanzó después de ella a pesar de su propio hombro lesionado. Agarró el brazo de María y tiró, luchando contra la corriente y el peso de la tela empapada. Por un momento, parecía que ambas se ahogarían. Luego la hermana Caterina, la enfermera, se metió también, y juntas arrastraron a María hacia la orilla. Los soldados observaron con indiferencia. Una ahogándose habría significado un problema menos. En la orilla María tosió agua, temblando violentamente. Caterina le quitó el hábito exterior empapado, dejándola solo en la túnica interior delgada. No había tiempo para secar la ropa adecuadamente. Yusuf gritó que se movieran. María tuvo que caminar el resto del día empapada, sus labios volviéndose azules por la exposición. El tercer día pasaron por un pueblo. Las casas estaban vacías, las puertas colgaban abiertas. El humo reciente manchaba algunas paredes. Habían pasado por aquí antes, quizás días o semanas, atrás. Los aldeanos habían huido o habían sido llevados. Una iglesia se alzaba en el centro del pueblo, su cruz todavía intacta. Las monjas giraron sus cabezas hacia ella instintivamente mientras pasaban. La hermana de Aris movió sus labios en oración silenciosa. Uno de los soldados se dio cuenta y se rió, diciendo algo en turco a sus compañeros. Por la noche acamparon en las ruinas del pueblo. Las monjas fueron encerradas en lo que había sido un establo. Paja podrida cubriendo un suelo de tierra, el olor a animales hace mucho tiempo desaparecidos, pero estaban fuera del viento, y eso era misericordia relativa. En la oscuridad, la hermana de Aris habló en voz baja. «Hermanas, debemos mantener nuestras oraciones, incluso aquí, especialmente aquí». «¿Qué sentido tiene?». La voz provenía de la hermana Ana, de mediana edad, que había estado en silencio durante días. La madre Eleni rezó. Murió de todos modos. Dios no nos escucha. «Dios nos escucha», respondió de Aris firmemente. «Que no responda de la manera que esperamos no significa que no escuche». «¿Entonces qué somos? ¿Mártires?». La voz de Anna estaba amarga. «No quiero ser mártir. Quiero estar en casa». «Casa se ha ido», dijo Caterina en voz baja. «Para todas nosotras. Lo único que nos queda es lo que llevamos en nuestros corazones». Rezaron esa noche. En voz baja, apenas un susurro,
pero rezaron. El Padre Nuestro en griego, las palabras desgastadas por 1000 repeticiones pero aún consoladoras. Cuando terminaron, la hermana Magdalena habló por primera vez en días. «No volveremos, ¿verdad?» Nadie respondió. No había respuesta que dar. El cuarto día, una de las hermanas mayores, la hermana Irene, colapsó. Había estado luchando desde el segundo día, pero había insistido en continuar. Ahora sus piernas simplemente cedieron. Se desplomó en el camino polvoriento. Caterina se arrodilló junto a ella de inmediato, revisando su pulso y respiración. Está agotada, no puede continuar sin descanso. Yusuf cabalgó hacia atrás cuando la columna se detuvo. Miró a Irene con el ceño fruncido. Dijo algo en turco. Uno de los soldados que hablaba algo de griego tradujo: «Déjala, seguiremos». «¡No!». La hermana Tecla se interpuso entre Irene y los jinetes. «No la abandonaremos». «Entonces morirá en el camino». El soldado tradujo las palabras de Yusuf. «No es asunto nuestro». La hermana de Aris dio un paso adelante. Era mayor que Irene, su propio cuerpo dolía con cada paso, pero su voz era fuerte. «Dale 1 hora, solo 1 hora de descanso, luego seguiremos». Yusuf consideró esto. La demora era molesta, pero estas prisioneras eran valiosas, cada una representaba potencial servicio en el palacio, o al menos moneda de negociación. Perder una innecesariamente reflejaría mal en su supervisión. Asintió bruscamente. 1 hora. Se sentaron a un lado del camino. Caterina hizo que Irene bebiera su propia ración de agua. Masajeó las piernas hinchadas de 1900, la mujer mayor. Las otras se reunieron cerca, usando sus cuerpos para proporcionar sombra del sol de tarde. Fue durante esta pausa que presenciaron algo que ninguna olvidaría jamás. Por el camino en la dirección opuesta venía otra columna de cautivos. Hombres esta vez, quizás 40 de ellos, encadenados juntos en una larga línea. Soldados serbios, juzgando por sus ropas y rasgos. Prisioneros de guerra siendo llevados al este, probablemente destinados a trabajos forzados o para ser vendidos como esclavos. Los dos grupos se miraron al pasar. Los hombres serbios, endurecidos por la batalla, parecían desconcertados por la vista de monjas en hábitos blancos atadas y vigiladas. Una de las monjas, la hermana María, hizo la señal de la cruz hacia ellos. Varios de los serbios devolvieron el gesto. Por un momento, la guerra, la diferencia de idioma, la desesperación de ambos grupos, todo eso se desvaneció. Eran simplemente cristianos reconociéndose mutuamente en cautiverio. Luego los guardias gritaron, y ambos grupos se movieron en direcciones opuestas. La hermana Magdalena, observando a los serbios desaparecer por el camino, habló en voz baja. «¿Cuántos más? ¿Cuántos miles están siendo arrastrados a través de estas tierras?» «Demasiados para contar», respondió de Aris, «pero cada uno cuenta para Dios». El quinto día trajeron calor abrasador. El sol de otoño en Tesalia podía ser implacable, y sin sombreros o mantos adecuados, las monjas sufrieron. Sus rostros se quemaron. Labios se agrietaron y sangraron. Varias desarrollaron fiebre por la combinación de agotamiento y exposición. La hermana Magdalena dejó de temblar. De alguna manera, durante estos días de horror, algo se había endurecido dentro de ella. La joven aterrorizada que lloraba en el patio del convento seguía allí, pero había sido empujada profundamente. En su lugar había surgido algo más quieto, más resuelto. Comenzó a llevar la cuenta de cosas. Cuántos pasos entre descansos, cuántos tragos de agua les daban cada día, cuántas veces los guardias cambiaban turnos. No sabía por qué contaba. Solo que dar a su mente una tarea, cualquier tarea, la mantenía entera. El sexto día pasaron por un monasterio ortodoxo en ruinas. Era más grande que su convento, había sido más rico. Ahora era ceniza y piedra rota. La cruz en su techo había sido arrojada al suelo, donde yacía entre escombros parcialmente enterrada. Las monjas se detuvieron sin ser ordenadas, mirando las ruinas.
Antes que nosotros, dijo la hermana de Aris en voz baja. Y más vendrán después. ¿Es este el plan de Dios?, preguntó la hermana Ana, esa amargura de vuelta en su voz. ¿Ver cada iglesia quemada, cada convento destruido? No conozco el plan de Dios, respondió de Aris. Pero sé esto. Construimos en piedra y la piedra puede ser destrozada. Pero lo que llevamos aquí, se tocó el pecho, ningún ejército puede tocar, a menos que lo dejemos. La séptima y última jornada fue la más dura, no por distancia, sino por finalidad. El mar se volvió visible al mediodía, una extensión azul brillante que muchas de las monjas nunca habían visto antes. Habría sido hermoso en otras circunstancias. Ahora marcaba el final de todo lo que conocían. La hermana Tecla, criada en las montañas, se detuvo cuando vio el horizonte de agua. «Es tan grande», susurró. No sabía que el mundo era tan grande. «Y vamos a cruzarlo», dijo Caterina en voz baja. «Lejos de casa, lejos de toda tierra familiar». Al acercarse a Volos, el puerto se hizo visible. Incluso desde la distancia podían ver barcos en el puerto. Galeras otomanas, con sus distintivos cascos largos y remos extendidos como patas de insectos. Los barcos que los llevarían al corazón del imperio. La hermana Magdalena dejó de contar pasos. Los números se habían vuelto inútiles. En cambio, memorizó el aspecto de las colinas detrás de ellas. Las montañas de Tesalia, donde había nacido. Las colinas donde el convento había estado durante casi 200 años. Esto era el adiós. No habría regreso. Cuando llegaron a los muelles de Volos, fueron conducidas directamente a los barcos. No había tiempo de descanso. Sin embargo, habían estado caminando durante 7 días. Los otomanos tenían horarios que mantener, mareas que atrapar. Esperando allí estaban las galeras otomanas. Barcos diseñados no para comodidad, sino para control. Y esperando para documentar cada detalle de su carga, estaba un hombre llamado Yusuf Aa, cuyo libro mayor cambiaría todo 500 años después. Las galeras otomanas de 1481 eran máquinas de guerra y comercio, impulsadas principalmente por remeros, aunque también llevaban velas para viajes más largos. El barco al que fueron llevadas las monjas medía aproximadamente 35 metros de largo y 7 de ancho en su punto más amplio. Su casco estaba hecho de madera de roble y pino, desgastado por incontables viajes a través del Mediterráneo. El diseño era eficiente y brutal. La cubierta superior albergaba a los oficiales, soldados y carga de alto valor. Debajo, en la bodega, estaba el espacio de remo, donde filas de bancos se extendían la longitud del barco. Y debajo de eso, en el nivel más bajo apenas por encima de la sentina, estaban los compartimentos para prisioneros y carga de bajo valor. Era en este nivel más bajo donde las monjas serían confinadas. El olor las golpeó primero. Siglos de humanidad comprimida en espacios no ventilados habían impregnado la madera con un hedor de sudor, orina, vómito y desesperación que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar. El espacio tenía menos de 1,5 metros de altura, forzando incluso a las mujeres de estatura promedio a agacharse. Las monjas fueron empujadas escaleras abajo en la oscuridad. Una tenue luz se filtraba a través de rejillas en el techo, apenas suficiente para ver. El movimiento del barco, todavía amarrado, ya era perceptible, un balanceo suave que se volvería nauseabundo una vez en mar abierto. «Siéntense». La orden vino en griego de uno de los marineros que hablaba el idioma. Señaló bancos de madera que se extendían a lo largo de los lados de la bodega. Los bancos estaban desgastados hasta brillar por innumerables prisioneros anteriores. Las monjas se sentaron. Entonces trajeron los grilletes. Cada mujer tuvo sus muñecas encadenadas a un anillo de hierro empotrado en el banco. La cadena permitía aproximadamente 0,5 metro de movimiento. Suficiente para cambiar de posición ligeramente, alcanzar comida o agua si se colocaban cerca, pero no suficiente para pararse o moverse libremente.
La hermana Ana comenzó a hiperventilar cuando cerraron los grilletes alrededor de sus muñecas. No puedo respirar. Sí puedes. La hermana Caterina se sentó a su lado, hablando tranquila pero firmemente. Respira conmigo. Dentro, fuera, dentro, fuera. El marinero que supervisaba el encadenamiento era un griego de mediana edad de Lesbos, que había sido presionado al servicio otomano años antes. Hizo su trabajo eficientemente, pero sin crueldad innecesaria. Cuando terminó con las monjas, otras personas fueron traídas abajo. Ya no estaban solas en la bodega. Había otros prisioneros, comerciantes griegos capturados por deudas u ofensas contra funcionarios otomanos, soldados serbios de escaramuzas fronterizas, un par de marineros italianos cuyo barco había sido capturado por corsarios que trabajaban para el sultán. Quizás 30 personas en total, encadenadas a bancos que formaban filas en la estrecha bodega. Un marinero bajó llevando una lista. Comenzó a preguntar nombres en turco, luego en griego cuando quedó claro que la mayoría no entendían. La hermana de Aris respondió por su grupo. «Somos hermanas del convento de Santa María de Lisa en Tesalia». El marinero frunció el ceño. «Necesito nombres». «Hermana de Aris». «No, nombre de nacimiento». Hubo un silencio tenso. En el momento en que una mujer tomaba votos monásticos, renunciaba a su nombre de nacimiento. Se convertía en hermana más un nombre de santo. Para muchas de estas mujeres, habían sido hermana durante más tiempo del que habían tenido sus nombres originales. Ana Délacos, finalmente, dijo la hermana de Aris, dando el nombre que no había usado en 46 años. Una por una, las monjas ofrecieron sus nombres de nacimiento. Algunos apenas los recordaban. La hermana Magdalena era Sofía Maris. La hermana Caterina era Ekaterina Stavros. Nombres que habían pertenecido a niñas que ya no existían. El marinero grabó cada nombre cuidadosamente en su lista. Luego agregó información adicional. Edades aproximadas, condición física, destino previsto. Lo que este marinero, cuyo nombre completo era Yusuf Aga Ben Mehmed de Lesbos, no podía saber, era que su cuidadosa escritura preservaría la prueba de esta historia durante 500 años. Detengámonos aquí. Este es el momento documental crucial que transforma esta historia de leyenda a hecho histórico registrado. En 1962, un historiador turco llamado Halil İnalcık estaba catalogando registros comerciales en los archivos del Palacio de Topkapı en Estambul. Estaba buscando datos sobre rutas comerciales del siglo XV, información económica mundana. Lo que encontró en un libro mayor fechado en 1481 fue inesperado. El libro mayor de Yusuf Ağa. Todavía existe. Puedes solicitar verlo, aunque requiere permisos especiales y conocimiento del turco otomano. Entrada 127, fechada octubre de 1481. 22 mujeres religiosas cristianas. Fuente: Convento de Tesalia. Destino: Servicio Imperial. Esa única línea en una lista de carga de 500 años, anidada entre entradas de seda y especias, demostraba que 22 mujeres habían sido reducidas a inventario. Demostraba que esto realmente sucedió. Los historiadores luego encontraron referencias cruzadas en otros documentos. Una carta de un diplomático veneciano mencionando monjas transportadas desde Grecia a Constantinopla, en el otoño de 1481. Un informe misionero desde Roma preguntando sobre el destino de hermanas religiosas capturadas durante campañas en Tesalia. Fragmentos que se unieron para confirmar la historia. Ahora déjame mostrarte lo que esos 12 días en el mar realmente significaron para ellas. Las velas se izaron al amanecer. El barco se movió lentamente al principio, los remeros encontrando su ritmo mientras el timonel los guiaba fuera del puerto. Una vez en aguas abiertas, las velas principales se desplegaron completamente, capturando el viento del norte que llevaba a los barcos al sur y al este hacia Constantinopla. En la bodega, las monjas sintieron el cambio de inmediato. El suave balanceo se convirtió en un movimiento de balanceo más pronunciado. La madera crujía y gemía. El agua salpicaba contra el casco
justo más allá de las tablas de madera. La primera en vomitar fue la hermana María, la joven que casi se había ahogado en el río. El mareo la golpeó con fuerza brutal. Encadenada en su lugar, no podía alcanzar la cubeta proporcionada para tales propósitos. Vomitó en su regazo, luego lloró de humillación. «No estás sola», dijo la hermana Caterina, aunque su propio estómago se revolvía. «Esto pasará». Pero no pasó, no para muchas de ellas. El mareo atormentó a más de la mitad de las mujeres durante los primeros 3 días. La bodega se llenó del olor a vómito, agregándose al hedor ya presente. Los marineros bajaban una vez al día para tirar cubos de agua de mar sobre el piso, lavando lo peor, pero la limpieza era mínima. La comida llegaba 2 veces al día, por la mañana pan duro y agua. Por la tarde un caldo delgado con ocasionales trozos de pescado seco o lentejas. Apenas suficiente para sostener la vida, sin duda no suficiente para prosperar. Pero lo que rompió a las monjas más que el dolor físico fue el silencio. Nadie les hablaba excepto para ladrar órdenes. Comed, bebed, silencio. Existían como fantasmas flotando entre cielo y mar, reconocidas solo como molestias o cargas. Los otros prisioneros en la bodega al principio también guardaron silencio. Cada persona estaba atrapada en su propio infierno privado. Pero en la segunda noche algo cambió. Era el momento más oscuro, cuando las rejillas sobre sus cabezas no dejaban pasar luz de las estrellas. El barco cabalgaba sobre olas más grandes ahora, más alejadas de la tierra. La bodega gemía y crujía. Algunos prisioneros lloraban en voz baja. La hermana Magdalena comenzó a susurrar. Fue casi inconsciente al principio, un consuelo para sí misma. Las palabras del Salmo 130, un lamento desde las profundidades, de profundis clamo a te, Domine. Desde lo profundo clamo a ti, oh Señor. Su voz era tenue, apenas audible sobre el golpe de las olas, pero en ese espacio confinado el sonido llevaba. La hermana Caterina la recogió, uniéndose en latín. Luego la hermana Dearis. Una por una las voces se entrelazaron. El antiguo canto latino, cantado por monjes y monjas durante siglos, llenó la bodega podrida. Los otros prisioneros escucharon. Un comerciante griego, encadenado 3 metros más allá, no conocía latín, pero reconoció el sonido de la oración. Comenzó a recitar el Kyrie eleison en griego. «Señor, ten piedad». Uno de los soldados serbios, un hombre de unos 30 años con una cicatriz a través de su mejilla izquierda, se unió en eslavo. Las palabras eran diferentes, pero el significado era universal. Todos estaban llamando a Dios desde las profundidades. Por un momento, el mar pareció aquietarse. O quizás el sonido de la oración simplemente ahogó el miedo. Un guardia bajó a gritar silencio, pero incluso él titubeó al enfrentar este coro extraño de idiomas y desesperación. Ladró una orden, luego se retiró. Las oraciones continuaron, más suaves ahora, pero continuas. Cuando finalmente se desvanecieron en silencio, algo había cambiado. Los prisioneros comenzaron a hablar entre ellos durante el día, compartiendo historias fragmentarias a través de barreras de idioma. El comerciante griego compartió parte de su ración de agua con la hermana Irene, que luchaba con la fiebre. Uno de los italianos, que había sido médico del barco, ofreció consejo a Caterina sobre cómo tratar las muñecas en carne viva donde los grilletes cortaban. En el 4.º día en el mar, una tormenta los golpeó. Vino sin advertencia. El cielo, visible a través de las rejillas como un estrecho parche de azul, se oscureció repentinamente a gris pizarra. El viento comenzó a ulular. Entonces las olas se levantaron. El barco se lanzó violentamente. Prisioneros que habían estado sentados fueron arrojados contra sus cadenas. El agua comenzó a filtrarse a través de las rejillas sobre sus cabezas, luego a derramarse en chorros cuando olas más grandes rompieron sobre la cubierta. «¡Nos estamos hundiendo!», gritó la hermana Ana. «¡Dios, nos estamos hundiendo!». «¡No lo estamos!», Caterina gritó de vuelta, pero no estaba segura.
El agua ahora estaba hasta los tobillos en la bodega, helada y revuelta con porquería. Los prisioneros encadenados enfrentaban una pesadilla que persigue a todo marinero: ahogarse atrapado bajo cubierta mientras el barco se hunde. No podían nadar, no podían trepar, no podían hacer nada excepto esperar y rezar. Arriba escuchaban gritos mientras los marineros luchaban por controlar el barco. El sonido de la vela principal siendo arriada, órdenes gritadas en turco. Entonces un estruendo terrible cuando algo pesado se soltó y se estrelló contra la cubierta. El barco se inclinó, inclinándose tan severamente hacia un lado, que todos los prisioneros en ese lado colgaban de sus cadenas de muñeca, pies sin tocar el banco. La hermana Magdalena gritó cuando su peso completo cayó sobre sus muñecas encadenadas. El metal cortó su piel, sangre corriendo por sus brazos. «¡Rezad!», gritó la hermana de Aris, su anciana voz de alguna manera cortando el caos. «Si vamos a morir, moriremos en oración». Comenzó el Padre Nuestro en griego. Las otras se unieron, sus voces histéricas al principio, luego estabilizándose. Incluso mientras el agua se arremolinaba alrededor de sus piernas, incluso mientras el barco se retorcía como una cosa viva tratando de arrojarse a pedazos, rezaron. El soldado serbio con la cicatriz rezó en su idioma, los italianos en el suyo, el comerciante griego. Todos los que conocían alguna oración la ofrecieron en esos momentos, creyendo que eran sus últimas palabras. La tormenta duró 4 horas. Cuando finalmente pasó, dejando el mar todavía agitado pero el barco intacto, el silencio en la bodega era diferente del silencio anterior. Era el silencio de personas que habían mirado a la muerte juntas y sobrevivieron por algún milagro o azar o voluntad de Dios. «Todavía estamos aquí», susurró la hermana Magdalena, medio sorprendida. «Todavía estamos aquí», repitió de Aris, y sonaba como una oración de gratitud. Los días restantes se mezclaban. Tiempo perdió significado en la bodega oscura. Solo los 2 puntos fijos de las comidas diarias marcaban el paso de las horas. La hermana Magdalena dejó de contar incluso eso. En cambio, se retiró a un lugar profundo dentro de sí misma, donde las palabras y los números no podían alcanzar. Fue durante una de estas retiradas mentales que tuvo una revelación. Todo lo que le habían quitado, su hogar, su nombre, su libertad, eran cosas externas. Pero la oración, las palabras memorizadas durante años de liturgia diaria, esas estaban tan profundamente arraigadas que ninguna cadena podía tocarlas. «Hermana Caterina», dijo en el 10º día, «¿puedo decirte algo?» «Por supuesto, hija». «No tengo miedo ya». Caterina estudió el rostro de la joven a la tenue luz. «¿No?» «Pensé que nos habían quitado todo. El convento, la madre Eleni, nuestros hábitos, nuestros nombres. Pensé que no quedaba nada». Magdalena hizo una pausa. «Pero todavía tengo las oraciones, todas las oraciones que aprendí. Las tengo aquí», se tocó la sien, «y aquí», se tocó el corazón. «Eso no pueden quitármelo». Caterina sonrió, y fue la primera sonrisa genuina en días. «Ahora lo entiendes. Ahora entiendes lo que la madre Eleni intentaba decirnos». Esa comprensión, nacida en una bodega de galera en el mar Egeo, se convertiría en la base sobre la cual sobrevivirían lo que estaba por venir. En el amanecer del 12º día, el barco entró en el Bósforo. Las monjas escucharon un cambio en el sonido del agua contra el casco. Los marineros gritaban con más energía, más propósito. Entonces, a través de las rejillas sobre sus cabezas, vieron edificios. «Estamos en un estrecho», dijo uno de los comerciantes griegos. «Agua entre 2 tierras. Esto debe ser...». No necesitaba terminar. Todos sabían. Constantinopla. La hermana de Aris pidió a los guardias que las dejaran subir solo por un momento para ver. Para su sorpresa, el capitán del barco consintió. Quizás reconoció que este era un momento histórico para estas cautivas. O quizás simplemente no veía daño en permitir que prisioneros encadenados vieran la ciudad que sería su prisión.
Las monjas fueron llevadas en grupos de 5 a la cubierta superior, todavía encadenadas pero capaces de pararse y mirar. Lo que vieron les quitó el aliento. Constantinopla se elevaba ante ellas, bañada en la luz dorada del amanecer. Cúpulas y minaretes perforaban el cielo. Las murallas antiguas, construidas por emperadores romanos, todavía rodeaban gran parte de la ciudad. Y allí, dominando el horizonte, estaba la Hagia Sofía. Para estas mujeres ortodoxas, Hagia Sofía no era solo un edificio, era el símbolo de su fe. Construida en el año 537 por Justiniano, había sido la catedral más grande de la cristiandad durante 916 años. Después de la caída de Constantinopla a los otomanos en 1453, fue convertida en mezquita. Ahora los minaretes se elevaban en sus esquinas, adiciones arquitectónicas que declaraban su nueva identidad. «Estamos en casa», susurró una de las hermanas, la hermana Penélope, «pero ya no es nuestra». La ironía era devastadora. Habían llegado al corazón espiritual de la ortodoxia oriental, la ciudad que había sido el centro de su mundo religioso. Pero llegaban como prisioneras de sus conquistadores. «Es tan grande», respiró la hermana Magdalena. Durante 12 días había visto solo la bodega oscura. Ahora el mundo se abría ante ella, vasto y aterrador. «Y en algún lugar ahí abajo», dijo la hermana de Aris en voz baja, «está donde pasaremos el resto de nuestros días». Los barcos atracaron en el puerto cerca del Cuerno de Oro. El proceso fue eficiente, practicado. Este era el corazón logístico del imperio. Miles de personas pasaban por estos muelles cada semana, comerciantes, soldados, esclavos, peregrinos, diplomáticos. Las monjas fueron desencadenadas de sus bancos, pero inmediatamente atadas por las muñecas en una larga fila. Del barco a los muelles de piedra. Los pies de Magdalena apenas funcionaban después de 12 días de estar sentada. Se tambaleó y la hermana de Aris detrás de ella la sostuvo. «Paso a paso», murmuró de Aris. «Solo paso a paso». Desde los muelles fueron desfiladas a través de calles estrechas. Y esto fue cuando experimentaron algo que ninguna cantidad de preparación mental podría haber previsto. Constantinopla en pleno movimiento. La ciudad era un asalto a los sentidos. Calles abarrotadas de humanidad de cada rincón del imperio y más allá. Mercaderes turcos gritaban sus productos desde puestos. Mujeres griegas, vestidas modestamente con la cabeza cubierta, compraban en mercados. Soldados genízaros, la élite infantería del sultán, marchaban en formación cerrada. Esclavos de África, Europa y Asia se mezclaban con hombres libres. Caballos, burros, perros callejeros. El ruido era ensordecedor para mujeres acostumbradas al silencio de la vida monástica. Gritos en docenas de idiomas: turco, griego, árabe, armenio, italiano, alemán. El sonido de herreros martillando metal. Comerciantes negociando. Niños gritando mientras jugaban. Los olores golpeaban en oleadas. Especias de Oriente. Canela, clavo, azafrán. Carne asándose en puestos callejeros. El hedor de aguas residuales en cunetas abiertas. Humo de 1000 hogueras de cocina. Aire salado del cercano mar. Y la arquitectura, capas sobre capas de historia. Columnas romanas antiguas usadas como postes de amarre. Iglesias bizantinas convertidas en mezquitas o almacenes. Nuevas construcciones otomanas con su estilo arquitectónico distintivo. La ciudad era una palimpsesto física, cada conquistador escribiendo sobre lo que vino antes. Los locales se detuvieron a mirar. Monjas cristianas entre cautivos eran una rareza incluso en una ciudad construida sobre la conquista. Un mercader armenio se persignó rápidamente al verlas pasar. Una anciana griega murmuró algo que podría haber sido una oración o una maldición. Niños turcos apuntaban y hacían preguntas a sus padres. «¿Por qué nos miran así?», susurró la hermana Ana. «Porque somos símbolos», respondió de Aris. «Para los cristianos somos sus propios miedos caminando.
Para los musulmanes, somos prueba del poder del sultán. Pasaron por el Gran Bazar, donde comerciantes de toda Asia y Europa intercambiaban bienes. El laberinto de pasillos cubiertos y puestos era tan vasto que podías perderte durante días. Las monjas captaron destellos a través de puertas abiertas, pilas de seda en cada color imaginable, alfombras colgando como tapices, lámparas de latón capturando la luz, especias apiladas en conos perfectos de rojo, amarillo y marrón. Pasaron por hammams, baños públicos de donde salía vapor. Pasaron por madrazas donde estudiantes aprendían el Corán. Pasaron por un mercado de esclavos donde seres humanos se paraban en plataformas siendo inspeccionados como ganado. La hermana Magdalena vio a una niña en ese mercado de esclavos, no mayor de 12 años, de pie con las manos atadas mientras un hombre gordo examinaba sus dientes. Sus ojos se encontraron por un segundo. Luego los guardias empujaron a las monjas hacia adelante. «Vamos a...» Magdalena no pudo terminar la pregunta. «No», dijo la hermana Caterina firmemente, aunque no estaba absolutamente segura. El libro mayor decía servicio imperial. Eso no es un mercado de esclavos. «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Ana amargamente. Nadie respondió. Las llevaron a través del distrito judío, donde sinagogas se mantenían junto a mezquitas, los judíos sefardíes que habían sido expulsados de España y encontraron refugio en el Imperio Otomano. Pasaron por el barrio genovés cerca de Gálata, donde mercaderes italianos mantenían almacenes y operaciones comerciales bajo tratados con el sultán. Y gradualmente el carácter de los edificios cambió. Más grandes, más grandiosos, paredes más altas, más guardias. Estaban entrando en el distrito imperial. Finalmente llegaron a una gran plaza abierta. Y allí, dominando todo lo demás, estaba la Hagia Sofia que habían visto desde el barco. Pero de cerca era aún más asombrosa. La cúpula central se elevaba más de 55 metros sobre el suelo, un imposible logro de ingeniería que había asombrado al mundo durante casi 1000 años. Los guardias ordenaron a las monjas arrodillarse en la plaza frente a la Hagia Sofia. El pavimento de piedra era duro contra rodillas ya maltratadas por 12 días de dolor. Mientras se arrodillaban, la llamada a la oración comenzó. Los muecines en los minaretes comenzaron el adán, la llamada islámica a la oración que resonaba 5 veces al día a través de la ciudad. Allahu Akbar. Dios es grande. El sonido se vertía desde minaretes en toda el área circundante, las voces superponiéndose y resonando. Era hermoso a su manera, un canto melódico en árabe que hablaba de devoción y sumisión a Dios. Para las monjas fue profundamente desorientador. Escuchar la oración islámica resonando desde los muros de Hagia Sofia, la más grande catedral que la cristiandad jamás construyó, era como escuchar la historia misma llorar. «Estamos en casa», susurró la hermana Caterina, haciendo eco de las palabras anteriores de Penélope. «Pero ya no es nuestra». Mientras esperaban arrodilladas en la plaza, exhaustas más allá de palabras, las puertas de un complejo cercano se abrieron. Guardias salieron, formando en líneas ordenadas. Un oficial con ropas elaboradas apareció, con un registro en sus manos. La hermana Dearis reconoció las puertas. Había visto dibujos en manuscritos, escuchado descripciones de peregrinos que habían visitado Constantinopla antes de la caída. «El Palacio de Topkapi», murmuró, «el corazón del imperio». El oficial se acercó, sus ojos escaneando el grupo de mujeres arrodilladas. Cuando habló fue en turco. Ninguna entendió. Fruncilló el ceño, luego probó en griego. «Soy Hassan Bey, administrador del segundo patio. Habéis sido llevadas al palacio de Topkapi para servir al sultán Bayezid. Vuestros casos serán juzgados por el diván». «¿El diván?», repitió la hermana de Aris. «El Consejo Imperial», respondió Hassan Bey. «Allí se decidirán vuestros destinos. Venid». Las monjas se pusieron de pie con dificultad. Sus piernas apenas respondían. Pero los guardias no tenían paciencia para la debilidad. Aquellos que no podían caminar lo suficientemente rápido
eran empujados hacia adelante. Pasaron a través de las puertas del palacio de Topkapı, y el mundo se cerró detrás de ellas. Antes del amanecer del día siguiente, fueron llevadas a un patio de mármol rodeado de columnas imponentes. Esto no era una mazmorra, era el Diván Humayun, el Consejo Imperial, donde la voluntad del sultán gobernaba por encima de todo. Necesitas entender la importancia de este lugar. El diván no era simplemente una sala o una burocracia. Era el motor administrativo de uno de los imperios más poderosos de la Tierra. Aquí se planeaban guerras, se dividían territorios, se decidían vidas con tinta y papel. Visires debatían estrategia. Escribas registraban cada detalle. Embajadores extranjeros presentaban peticiones. Jueces emitían veredictos según la ley islámica y el código del sultán. El salón en sí reflejaba este poder. Suelos de mármol pulidos hasta brillar. Columnas con intrincada caligrafía árabe tallada en la piedra. Versos del Corán, dichos del profeta. Grandes lámparas colgando del techo alto. Ventanas altas que permitían la entrada de luz filtrada, creando haces de oro en el aire perfumado con incienso. En el centro del salón, elevado en una plataforma, estaba el gran visir. En 1481, este era Karamani Mehmed Pasha, un hombre de unos 50 años que había servido al padre del actual sultán y sobrevivido a la peligrosa transición de poder que siguió a la muerte de Mehmed II. Su rostro no traicionaba nada, ni compasión, ni crueldad, solo la neutralidad calculada de un administrador que había sobrevivido décadas en palacio al nunca mostrar debilidad. A su izquierda, escribas esperaban con tinta y pergamino. Estos hombres no eran simples copistas. Eran la memoria del imperio, registrando cada decisión, cada juicio, cada detalle que pudiera ser importante más tarde. Sus registros aún sobreviven siglos después, manchados por cera y tiempo, pero legibles. Las hermanas permanecían de pie en hábitos desgarrados, ojos bajos. A través de traductores, les dijeron que el sultán había concedido misericordia con una condición. El traductor era un griego de mediana edad de Atenas que había servido en el palacio durante 15 años. Su turco y griego eran ambos fluidos. Dio un paso adelante, aclarando su garganta. El gran visir habla. El sultán Bayezid, en su infinita sabiduría y misericordia, ha decidido vuestro destino. Sois mujeres religiosas que sirvieron a un dios falso por ignorancia, no malicia. Por lo tanto, se os ofrece la oportunidad de corrección. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Aquellas que acepten la conversión a la verdadera fe recibirán nuevos nombres, comida y vida dentro del palacio. Seréis instruidas en el Corán. Seréis bautizadas en la sumisión a Alá. Y seréis dadas tareas apropiadas a vuestra condición. Otra pausa. Luego su voz se endureció. Aquellas que se nieguen enfrentarán la disciplina de la fe. ¿Qué significa eso? La hermana Ana habló sin permiso. ¿Disciplina de la fe? El traductor no respondió. El gran visir le hizo un gesto. Continuó. Cada una de vosotras hablará ahora. Dad vuestro nombre y vuestra elección, conversión o consecuencias. Ninguna habló. El silencio se extendió, incómodo y cargado. Un guardia dio un paso amenazante hacia adelante. El gran visir levantó una mano deteniéndolo. Cuando habló, su turco fue tranquilo pero cargado de autoridad. El traductor lo pasó al griego. Vuestro silencio es respuesta suficiente. Sois necias, pero el sultán es misericordioso incluso con necios. Seréis dadas tiempo para reconsiderar. Seréis alojadas en las cámaras inferiores donde podréis contemplar vuestra arrogancia. La hermana de Aris dio un paso adelante. A pesar de su edad, a pesar del agotamiento, a pesar de todo, se movió con dignidad. Dirigió su atención no al traductor, sino directamente al gran visir. «Mi señor», dijo en griego, sabiendo que el traductor transmitiría sus palabras, «he vivido 67 años. He visto imperios surgir y caer.
Bizantinos gobernaron estas tierras antes que vosotros, y romanos antes que ellos. Cada uno pensó que podían comandar almas como comandaban ejércitos. Cada uno aprendió lo contrario. El traductor titubeó. Traducir tales palabras era potencialmente peligroso. Pero el gran visir hizo un gesto impaciente. El traductor habló en turco. De Aris continuó. Podéis renombrarnos, catalogarnos, encadenarnos, pero no podéis reescribir las oraciones que llevamos. Eran antiguas cuando vuestro imperio era joven, y perdurarán cuando vuestros minaretes se desmoronen. El traductor Transem emitió esto, su voz temblando ligeramente. El salón estaba absolutamente quieto. Los escribas dejaron de escribir. Los guardias miraron al gran visir, esperando su reacción. Karamani Mehmed Pasha estudió a la anciana ante él. Había juzgado a miles de personas durante su carrera. Soldados, comerciantes, nobles, asesinos. Había visto cada tipo de súplica, amenaza y arrogancia. Pero había algo en esta mujer que le recordaba algo que no había sentido en mucho tiempo. Respeto. Cuando habló, su voz fue fría, pero no colérica. El traductor transmitió sus palabras cuidadosamente. Las oraciones se desvanecen cuando la lengua olvida cómo hablarlas. Veamos cuánto tiempo vuestras oraciones perduran en la oscuridad. Con un movimiento de su mano, las hermanas fueron despedidas. No a ejecución, pero tampoco a libertad. Los guardias las condujeron fuera del gran salón, a través de patios más pequeños, bajando escaleras que parecían descender sin fin. El aire se volvió más frío, la luz más tenue. Estaban entrando en las entrañas del palacio de Topkapi, las cámaras subterráneas donde se guardaba carga no clasificada y se alojaban prisioneros que el imperio prefería olvidar. Algunos lo llamarían misericordia, otros lo llamarían algo mucho peor. Las cámaras inferiores del palacio de Topkapi eran un laberinto. Construidas sobre cimientos bizantinos e incluso romanos más antiguos, habían sido ampliadas y modificadas a través de siglos. Bóvedas de piedra se conectaban a cisternas que se conectaban a pasillos que se retorcían de vuelta sobre sí mismos. En algunos lugares, los ingenieros otomanos habían añadido nuevas paredes y puertas. En otros, estructuras antiguas permanecían sin cambios desde antes de la caída de Constantinopla. Era en este mundo subterráneo donde las hermanas fueron llevadas. Cada cámara tenía una rendija delgada a nivel del suelo que daba a los jardines del palacio arriba. Apenas suficiente luz para distinguir la noche del día, no lo suficiente para leer o ver claramente. El aire estaba constantemente húmedo, oliendo a tierra y moho. Las monjas fueron despojadas de sus hábitos. Esta violencia simbólica fue quizás peor que la violencia física. El hábito no era solo ropa. Era su identidad, su vocación visible, su declaración de consagración a Dios. Por favor, la hermana Tecla suplicó cuando un guardia le arrancó el velo. Es todo lo que nos queda. Ya no sois monjas, dijo el guardia en griego. Sois sirvientas del sultán. Las sirvientas no usan tales cosas. Les dieron prendas ásperas hechas de lana gris y sin teñir. Los tejidos raspaban contra piel que había pasado años protegida por lino suave. No había cinturones o cordones, solo tela que se enrollaba alrededor del cuerpo y se ataba de manera torpe. Les afeitaron el cabello. Esto también fue simbólico. El cabello largo era modestia femenina en ambas culturas cristiana e islámica. Robárselo era robar la feminidad, robar la dignidad. La hermana Magdalena lloró en silencio mientras caían sus oscuros rizos. Había empezado a dejarse crecer el pelo cuando tomó sus votos 6 meses antes. Ahora desaparecía, dejándola sintiendo desnuda incluso mientras estaba vestida. Cuando el proceso se completó, apenas se reconocían unas a otras. 22 mujeres con cabezas rapadas, vestidas con harapos idénticos, imposibles de distinguir excepto por edad y altura. «Nos están borrando», susurró la hermana Ana. «Paso a paso, nos están borrando». «Solo nuestra apariencia»,
respondió la hermana de Aris, aunque su propia voz temblaba. «No pueden borrar lo que está aquí», se tocó el corazón, repitiendo el gesto que la hermana Magdalena había hecho en el barco. Sus tareas fueron asignadas: limpiar pisos de mármol en las cámaras superiores del palacio, lavar ropa de cama para los numerosos residentes del palacio, coser y reparar prendas, alimentar los numerosos braseros y chimeneas que calentaban los cuartos superiores durante los meses de invierno que se avecinaban. El trabajo era agotador. Comenzaba antes del amanecer, cuando los muecines llamaban a la primera oración. Continuaba hasta después de la oración de la noche. Había descansos mínimos. La comida era escasa: pan, cebolla, lentejas, ocasionalmente queso o aceitunas. Agua de las cisternas del palacio, a menudo rancia. Pero las hermanas habían subestimado el imperio. Los otomanos habían subestimado a las hermanas. Estas eran mujeres que ya habían vivido bajo votos de silencio y negación. El hambre, el frío y la soledad no eran novedad. La vida monástica era intrínsecamente ascética. Ayunos regulares, horas de trabajo manual, vigilia de oración que interrumpía el sueño. Para ellas el sufrimiento no era castigo, era devoción hecha real. Los otomanos esperaban que el trabajo quebrantador rompería su voluntad. En cambio, el ritmo del trabajo se convirtió en una nueva liturgia. Fregar pisos era oración en movimiento, coser prendas era meditación, alimentar fuegos era ofrenda. «Esto es lo que siempre hemos hecho», la hermana Caterina le dijo al grupo una noche mientras se reunían en su cámara compartida. «Trabajábamos en el convento. Trabajamos aquí. ¿Cuál es la diferencia?» «La diferencia», dijo la hermana Ana con amargura, «es que allí trabajábamos por amor a Dios. Aquí trabajamos porque nos obligan». «¿Y?» De Aris la desafió. «¿El amor de Dios depende de dónde estamos? ¿Si estamos en una capilla o una mazmorra?» Ana no tenía respuesta. En las noches rezaban en secreto. Los guardias habían prohibido expresiones religiosas abiertas. Pero las oraciones no necesitan voz. Las oraciones pueden ser silenciosas. Una de las hermanas, Penélope, comenzó a tallar una cruz en la pared de arcilla de su celda con la uña. Le tomó semanas. Sus dedos sangraban. Pero cada noche, en la oscuridad, tallaba un poco más. La cruz tenía apenas 10 centímetros de altura cuando finalmente se completó, pero era suya. Prueba de que había estado allí. Prueba de que su fe perduraba. Otra hermana, Tecla, trazaba versos en el polvo debajo de su cama de paja. Salmo 23, Salmo 91, fragmentos del Evangelio de Juan. Por la mañana los barría con su mano antes de que entraran los guardias. Por la noche los volvía a escribir. La acción de escribir era lo que importaba. Comenzaron a contar los días por el ritmo de la llamada del muecín. 5 veces al día, el adán resonaba a través del palacio. No por conversión, sino como un reloj desafiante para una fe que se negaba a morir. «Cuando escuches la llamada de la tarde», susurró de Aris, «esa es la hora de vísperas. Rezad vísperas en vuestros corazones». La llamada del amanecer es laudes. La de la noche es completas. Estaban mapeando la liturgia cristiana sobre el ritmo islámico, encontrando sus horas canónicas dentro de la estructura de otra religión. Era adaptación, era resistencia, era ambas cosas. Los rumores pronto se extendieron entre los sirvientes. Los eunucos que vigilaban el harén, los cocineros en las vastas cocinas del palacio, los jardineros que mantenían los jardines, todos empezaron a hablar de las hermanas silenciosas. «Nunca hablan», murmuraba un jardinero a otro. «Las vi limpiando el salón de audiencias», respondía un cocinero. «Se mueven como fantasmas, no hacen sonido». «He oído que están malditas», agregaba un eunuco, «que trajeron espíritus cristianos con ellas». «No malditas, santas. Mi abuela dice que mujeres así son santas». Las historias crecían con cada repetición. Algunas decían que las hermanas podían curar enfermedades con un toque.
Otras decían que podían maldecir a aquellos que las lastimaban. Decían que sus ojos contenían siglos, que veían a través de las mentiras, que sabían cuándo la muerte estaba cerca. Nada de esto era cierto. Eran solo mujeres exhaustas haciendo trabajo pesado. Pero su silencio, su quietud, su negativa a quejarse o suplicar, todo creaba un aire de otredad que inquietaba incluso a aquellos que nunca las habían visto. Los días sangraron en meses. Sus manos se ampollaron por el trabajo, luego se encallecieron. Lavar ropa con lejía quemaba su piel. Pulir latón, hasta que reflejaba la opulencia otomana, dejaba sus muñecas constantemente doloridas. Cargar agua pesada desde las cisternas hacia arriba, por innumerables escaleras, arqueaba sus espaldas. Tender fuegos llenaba sus pulmones de humo. Sus nombres fueron prohibidos. A cada mujer se le dio un número. La hermana de Aris se convirtió en 7. La hermana Magdalena se convirtió en 14. La hermana Caterina se convirtió en 20. El imperio creía que el tiempo y el hambre doblegarían incluso la fe más fuerte. Entonces comenzó la siguiente etapa, una prueba disfrazada de misericordia. Primero llegó la amabilidad. Comida mejorada, pan fresco, aceite, incluso trozos de carne. Una pequeña lámpara dada a cada celda para que pudieran ver después del anochecer. Telas más suaves para su ropa. Luego llegaron visitantes. Hombres educados del palacio, imanes con conocimiento de teología, académicos que habían estudiado el cristianismo y podían argumentar contra él. Venían individualmente a las celdas, hablando amablemente. «Tu Dios y el nuestro no son enemigos», un imán le dijo a la hermana Caterina. «Ambos descendemos de Abraham. Ambos adoramos al Dios único. La diferencia está solo en comprensión. Deja que te enseñe la verdad. Final». Caterina lo escuchó educadamente. Luego dijo: «He encontrado mi verdad, pero agradezco tu preocupación». A la hermana Magdalena le enviaron una mujer, una conversa cristiana que ahora servía en el harén. «Mira», dijo la mujer mostrando sus ropas finas y joyas. «Esto es lo que te espera. Comodidad, seguridad, respeto. Todo lo que tienes que hacer es decir las palabras. ¿Por qué sufrir cuando la paz está disponible?» Magdalena la estudió. «Hermana», dijo suavemente, «¿duermes bien por las noches?» La mujer se estremeció y se fue. Cuando la persuasión falló, las máscaras cayeron. Las antorchas fueron apagadas. La comida se redujo a la mitad. No más visitas amables, solo silencio y oscuridad. Una por una, fueron llevadas a una sala estrecha donde los escribas esperaban. A cada una se le dijo que repitiera una frase simple de su misión. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. No hay Dios sino Alá, y Mahoma es su profeta. Las que lo hicieron fueron permitidas vivir dentro de los muros del palacio. Las que se negaron desaparecieron. No fue un acto grandioso de crueldad, sino un quiebre lento y metódico del alma. La fe no fue arrancada por la fuerza. Fue desgastada por el hambre, la espera y la voz tranquila preguntando: ¿por qué sufrir por un Dios que no responde? Algunas cedieron. 2 hermanas de Corfú, gemelas, finalmente susurraron las palabras. Tenían apenas 20 años. El hambre las había reducido a sombras. Cuando el escriba les ordenó repetir la shahada, sus voces se quebraron, pero obedecieron. Fueron vestidas con seda y llevadas, nunca para ser vistas de nuevo por las hermanas restantes. ¿A dónde las llevan?, la hermana Magdalena preguntó después de que las gemelas desaparecieron. «Al harén, probablemente», respondió Caterina. «O servicio doméstico en algún lugar del palacio. Están vivas, eso es lo que importa». «¿Lo está?», Ana desafió. «¿Vivas pero habiendo negado todo en lo que creemos?». «No las juzgues», dijo la hermana de Aris firmemente. «No sabes qué les dijeron, qué les prometieron, qué les amenazaron. Cada una debe responder a Dios sola. Para aquellas que permanecieron, cada desaparición endureció su resolución. La hermana de Aris, una vez valiente ante el gran visir,
se volvió delgada y pálida. Cuando los guardias le exigieron su nombre, sonrió débilmente. «Llámame Silencio», dijo. Su desafío se extendió como contagio. Desde ese momento, ninguna de ellas habló con sus captores de nuevo. Cuando se les hacía una pregunta, respondían solo con quietud. Y en esa quietud recuperaron lo que el imperio pensó que había tomado: control. Los registros oficiales las mencionan solo de pasada. Cautivas religiosas extranjeras, sin respuesta, improductivas. Para los otomanos eran conversiones fallidas. Para la historia se convirtieron en algo más. Prueba viviente de que la fe podía sobrevivir donde los muros y las cadenas no podían. Para el momento en que la primavera regresó a los jardines del palacio arriba, solo 11 de las 22 originales aún estaban vivas. Los guardias las llamaban fantasmas en harapos, pero los sirvientes susurraban algo más extraño, que a veces, en lo profundo de la noche, se podían escuchar voces débiles bajo el palacio, cantando en un idioma que nadie recordaba pero todos temían. Era el mismo himno que habían cantado mientras su convento ardía. Y dentro de esos corredores olvidados, donde no llegaba la luz del sol, las sobrevivientes encontraron algo inesperado: un viejo arco sellado, enterrado en polvo y piedra. Al principio, fue un lugar para esconderse. Cuando los guardias no estaban mirando, la hermana Magdalena se escurriría a través de una grieta en el muro y desaparecería por minutos a la vez. Cuando regresaba, había un brillo en sus ojos que no había estado allí antes. «¿Qué has encontrado?», finalmente preguntó la hermana Caterina. «Ven conmigo». Magdalena llevó a Caterina, luego a Dearis, luego a las otras en pequeños grupos a través de la grieta estrecha. Más allá estaba una pequeña cámara, que evidentemente había sido olvidada durante décadas, quizás siglos. El aire era rancio pero seco. Escombros cubrían el suelo. «Ayudadme», dijo Magdalena. Juntas despejaron los escombros. Debajo encontraron piedra desnuda, antiguas marcas de albañil todavía visibles. Esto había sido parte de un edificio anterior, tragado cuando el palacio se expandió. «Podemos hacer de esto un lugar sagrado», susurró Magdalena. Lentamente, con cuidado de nunca ser descubiertas, transformaron la cámara olvidada. Usaron cerámica rota como candelabros. Un trozo de lino raído se convirtió en un mantel de altar. De un fragmento de espejo roto, crearon una cruz tosca. No era una capilla, pero era suya. En esta capilla secreta se reunían cada noche después de que el palacio dormía. Sin himnos, sin sermones, solo susurros. Cada mujer se arrodillaba y compartía un recuerdo, un hogar, una campana de iglesia, el calor del pan antes del amanecer. Estos recuerdos se convirtieron en sus nuevos salmos, pequeñas ofrendas a un Dios que aún escuchaba en la oscuridad. Un prisionero veneciano, capturado por piratería y mantenido en una cámara cercana, escribió años más tarde sobre voces extrañas resonando bajo el harén, mujeres cantando en latín a un Dios que no era de este imperio. Durante siglos, los historiadores lo descartaron como superstición, hasta que bajo las ruinas de Topkapi, los arqueólogos descubrieron una pequeña cámara alineada con tallas cristianas. Cruces rasguñadas en la piedra. Una frase latina medio borrada por el tiempo. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. Ese pequeño descubrimiento cambió todo. Demostró que estas mujeres no simplemente habían desaparecido. Habían dejado una marca. Una revuelta silenciosa grabada en los muros. Dentro de la capilla oculta, la hermana Magdalena, una vez frágil, ahora el centro de su fe, comenzó a marcar las paredes con carbón robado de los braseros que tendían. Los nombres no podían ser escritos abiertamente, así que ideó símbolos en su lugar. Un pájaro para cada hermana aún viva. Una pequeña llama para aquellas que se habían perdido. Cada vez que un nuevo pájaro no aparecía, significaba que otra había desaparecido. Los guardias nunca descubrieron la capilla.
Sin embargo, comenzaron a notar cambios sutiles en sus cautivas. A pesar del hambre, el frío y el confinamiento, las mujeres se movían con una calma tranquila, casi antinatural. Los supervisores la etiquetaron como locura. Pero los escribas que las observaban registraron algo completamente diferente. Han descubierto una fuerza que no es de este mundo. Su culto secreto continuó durante meses, quizás años, y aunque el imperio intentó borrar cada rastro de su existencia, la capilla se convirtió en su máximo acto de desafío. No con armas, no con protesta, sino a través de una fe que se negaba a morir. Para el momento en que un nuevo sultán ascendió al poder, solo quedaba un puñado de las hermanas, desgastadas, envejecidas, casi olvidadas. Sin embargo, bajo el palacio, su capilla secreta perduraba, silenciosa, oculta, eterna. Siglos después, cuando los excavadores modernos exploraron Constantinopla, nadie esperaba que bajo capas de mármol e imperio, las huellas digitales de estas mujeres aún estuvieran allí. Mujeres que habían rezado en la oscuridad, dejando atrás lo único que los conquistadores nunca pudieron reclamar: su fe tallada en piedra. En 1482, el palacio había cambiado de manos de nuevo. Un nuevo sultán, joven y ambicioso, ascendió al trono con órdenes de purgar cualquier rastro de debilidad de sus predecesores. Cada sirviente, concubina y trabajador fue meticulosamente registrado, excepto un grupo. En los archivos de Topkapi, bajo columnas de nombres, había un espacio en blanco, un vacío donde 21 entradas deberían haber estado. El libro mayor decía: no aptas para servicio, dispuestas, sin fechas, sin registros de entierro, nada. Así fue como la historia las borró. No con fuego, sino con tinta retenida. Y sin embargo, el silencio mismo se convirtió en prueba. Solo algo vergonzoso se oculta tan cuidadosamente. Siglos después, el diario de un cortesano otomano surgió en los archivos de Bursa, mencionando críticamente a mujeres extranjeras que se negaron a someterse y desaparecieron bajo los cimientos del palacio. Otra carta, interceptada por espías venecianos en 1484, hablaba de monjas que no se inclinarían ante la voluntad del sultán. Juntos, estos fragmentos revelaron una verdad que el imperio había tratado de enterrar: el borrado deliberado de mujeres que se habían convertido en símbolos espirituales de resistencia. El último registro de la hermana Magdalena proviene de décadas después, escrito por un peregrino italiano. Relató una historia susurrada por un sirviente del palacio. Una mujer que cantó a su Dios hasta que los guardias sellaron la habitación. Su nombre era desconocido, pero el débil himno que describió sobrevivió a la piedra misma. En ese eco, su historia perduraba. Con el tiempo, los relatos de las hermanas desaparecidas se convirtieron en rumores susurrados entre esclavos y sirvientes. En ciertas noches de luna llena, los pasillos inferiores del palacio se volvían fríos, y el aire olía débilmente a incienso, aunque no ardía ningún fuego. Memoria, superstición o ambas, se negaron a morir. Siglos después, visitantes europeos atraídos por los misterios exóticos de la corte otomana escucharon fragmentos de la misma leyenda. Un diplomático francés, que escribió en 1712, notó que entre los asistentes más antiguos del palacio persistía una historia prohibida de mujeres cristianas que se habían cantado a sí mismas al cielo. Lo descartó como mito. Sin embargo, los muros ya habían dicho la verdad. La capilla yace en ruinas ahora, pero las tallas permanecen. Oraciones desvanecidas grabadas en los muros. Un susurro de mujeres que se niegan a ser olvidadas. En su silencio aún hablan. Y si has escuchado su historia esta noche, deja que permanezca contigo. Escribe un comentario. Dinos qué sentiste cuando viste lo que soportaron. Y si quieres más historias no contadas enterradas en las sombras de la historia, suscríbete y adéntrate más profundamente en la oscuridad con nosotros. Porque algunas verdades merecen ser recordadas, sin importar cuánto intentaron borrarlas. Las hermanas que se negaron a arrodillarse. Las mujeres que eligieron la fe sobre la libertad.
las voces que cantaron en la oscuridad hasta que sus canciones se convirtieron en piedra. Su legado no está en registros oficiales o crónicas imperiales, está en las tallas que dejaron, en las oraciones susurradas que todavía resuenan en cámaras olvidadas, en la prueba de que incluso cuando los imperios intentan borrar la verdad, las piedras recuerdan. Y ahora tú también recuerdas. Comparte esta historia. Deja que otros sepan lo que sucedió en ese convento en las colinas de Tesalia. Déjales saber sobre la hermana Eleni que se negó a renunciar, sobre la hermana de Aris que desafió al gran visir, sobre la hermana Magdalena que encontró su fuerza en el lugar más oscuro. Porque cuando recordamos sus nombres, aunque sean nombres que renunciaron hace siglos, devolvemos lo que los imperios intentaron robar: su existencia, su resistencia, su fe inquebrantable. Las campanas del convento sonaron por última vez en 1481. Pero el eco de esas campanas, el himno cantado en un patio mientras todo ardía, las oraciones susurradas en una capilla secreta bajo mármol y oro, esos sonidos nunca cesaron realmente. Todavía están aquí, en cada historia de resistencia silenciosa, en cada acto de fe frente a la abrumación, en cada persona que se niega a ser borrada. Las hermanas de Tesalia no fueron las únicas. A lo largo de la historia, en cada imperio, bajo cada conquista, han existido aquellos que eligieron guardar su verdad interior incluso cuando todo lo externo fue tomado. Esta es su historia, pero también es nuestra historia, un recordatorio de que lo que llevamos dentro, las oraciones, las convicciones, la fe en algo más grande que los imperios, eso no puede ser encadenado. Las piedras lo recuerdan, los archivos lo confirman, y ahora tú eres parte de esa memoria. No dejes que se desvanezca de nuevo. Recuerda a las hermanas que se negaron a arrodillarse. Recuerda que cantaron. Recuerda que sobrevivieron en las únicas formas que importaban: en fe, en comunidad, en amor inquebrantable que trascendía cadenas y oscuridad. Y quizás, cuando enfrentes tus propias pruebas, cuando el mundo exija que renuncies a lo que eres, recuerda estas 22 mujeres que dijeron no. Recuerda que la verdadera fuerza no siempre grita. A veces susurra. A veces canta suavemente en la oscuridad. A veces simplemente se niega a desaparecer. Esa es la lección final de las hermanas de Tesalia. No que murieron como mártires, aunque algunas lo hicieron. No que sufrieron, aunque todas lo hicieron, sino que eligieron. Ante el poder imperial, ante la amenaza y la tortura, ante la oferta de vida a cambio de renuncia, eligieron guardar lo que era suyo. Y en esa elección se volvieron eternas. Así que esta noche, cuando cierres los ojos, piensa en ellas. Piensa en la hermana Eleni sosteniendo su crucifijo mientras todo ardía. Piensa en la hermana de Aris diciéndole al gran visir que las oraciones sobrevivirían a su imperio. Piensa en la hermana Magdalena tallando pájaros en las paredes de una capilla secreta, manteniendo la cuenta de hermanas vivas en carbón y fe. Y agradece que sus voces, silenciadas durante 500 años, finalmente pueden ser escuchadas de nuevo. Porque los imperios caen, los palacios se desmoronan, pero la verdad, como luz en la oscuridad, siempre encuentra una manera de brillar. Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad y nunca se apaga.